Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton donde vamos a hablar de la posible desaparición de la línea de los Microfighters y los cascos dentro del LEGO Star Wars. Antes de nada me gustaría aclarar que esto no es un vídeo con información filtrada o algo por el estilo, sino simplemente es mi opinión o un vídeo analítico sobre las cosas que creo que van a pasar, motivos por los que creo que van a pasar, dando pues un poco de background, cierta historia sobre estas líneas y sobre el futuro pues con estos rumores que tenemos para 2024, si es que son ciertos o no, porque ya sabéis que tenéis pues un primer vídeo con la primera lista preliminar de los rumores de LEGO Star Wars que van a salir en 2024 en el canal. Por lo tanto, como iba diciendo, tengo la sensación de que en 2024 vamos a perder dos tipos de sets a los que estamos acostumbrados, como son los Microfighters y los cascos. Empezando por los primeros, claramente hemos ido viendo a lo largo de los años cómo ha disminuido el número anual de sets que han sacado de este estilo. Los Microfighters salieron a la venta por primera vez en enero de 2014 y ese mismo mes recibimos 6 de estas naves, estando entre ellas una de las más importantes bajo mi punto de vista, el turbotanque, al ser el único set donde hemos recibido clones de fase 2 regulares. La siguiente oleada fue en enero de 2015 y también recibimos otros 6 y por lo tanto no hubo una disminución de estos sets en el segundo año, pero tampoco lo hubo en el tercero y seguimos este ritmo, ya que en 2016 se volvió a repetir esta fórmula de 6 sets en enero. Y es en 2017 cuando vimos el primer descenso con 4 sets en enero. A partir de ahí fuimos viendo un declive hasta el año pasado donde recibimos un único set y este año hemos recibido 2, aunque ha habido un claro cambio de tendencia en el precio que ahora os contaré. Esta pequeña historia que os he contado sirve como mi primer argumento para pensar que vamos a recibir cada vez menos sets o que al recibir cada vez menos sets llegaremos a un punto donde no tengamos ninguno. No tiene por qué ser así, pero es mi primer argumento, por así decirlo. Pero esto no es lo único que me hace pensar que van a desaparecer el año que viene, y es que tenemos un nuevo competidor en este rango de precio. Hasta este año los únicos sets que podíamos encontrar también en este rango de precio, 10 euros, que no lo he aclarado antes, eran los Brickhead, pero claramente no son una competencia porque son un concepto totalmente distinto, parecido a los Funko Pop y sin ninguna figura incluida dentro del set. Sin embargo, este año he visto dos cosas que me han hecho saltar las alarmas. En primer lugar, la subida de precio del único Microfighter que han sacado esta segunda mitad, el N1 pasando de 10 a 16 euros. Es cierto que este Microfighter viene con dos minifiguras, pero una de ellas es Grogu, cuyo valor como mucho podrían ser 3 euros. En segundo lugar, en este agosto hemos recibido 3 sets que sí que considero son una competencia directa, como son los mechs. ¿Y por qué digo que estos sets para mí sí son competencia y no lo eran los Brickhead? Pues porque tenemos el mismo concepto de recibir un set pequeño, con unas piezas que forman una pequeña estructura y recibimos una figura relacionada con dicha estructura. Un dato importante es que, por lo tanto, contamos ahora con un Microfighter por 10 euros, otro por 16 y 3 mech por 16 euros a la venta simultáneamente. Creo que esto es una estrategia para comparar las ventas entre los productos y decidir cuál es el más competitivo en esta franja de precio, pero creo que hay una trampa, que son las figuras. Casualmente, uno de los Microfighters y uno de los mechs coinciden en la figura, Boba Fett, pero claramente en uno han introducido una figura de una calidad mucho más grande o superior, que es el mech. Para mí, tienen más sentido los Microfighters que los mech, ya que no los hemos visto en el universo de Star Wars, o por lo menos no de esta manera. Pero sin embargo, mucha gente, sin importar la preferencia, va a preferir comprar el mech por su superioridad en la figura. Y es de esta forma como hemos pasado, sin darnos cuenta, de pagar 10 euros por este tipo de set, los que os he comentado, una pequeña estructura con una figura relacionada, a 16 euros, porque os puedo asegurar prácticamente que vuelvan o no los Microfighters, o si no llegan a desaparecer, van a volver a un precio de 16 euros, y si se quedan los mechs, ya no los han introducido a este precio, por lo tanto no van a bajar, solo pueden subir. Y esta es una de esas subidas tan malas que os comenté en mis vídeos del problema del precio del LEGO. Como pasó con los Battle Packs, pasamos de 10 a 15, de 15 a 20, sin ninguna explicación como hubo con la subida generalizada por la inflación que argumentaron, sino que simplemente nos han dicho, oye mira, que el de enero costaba 10, pues ahora te va a costar 16 porque hemos metido como excusa en el primero una pequeña figurita, pero ya os cuento que si sacan otro Microfighter, imaginaros que si sacan otro Microfighter con un clon o a lo mejor con Anakin, imaginaros, ¿vale? Va a costar 16 euros, esto no va a bajar y nos hemos comido la misma subida que nos comimos con los Battle Packs. Antes de continuar, me gustaría que me dejarais en los comentarios si vosotros pensáis como yo, que los Microfighters van a desaparecer como mínimo un año o pensáis que van a seguir sacando aunque sea uno cada año. Además, quiero recordaros que en torno a un 60% de vosotros no está suscrito y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de LEGO podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de LEGO, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin un coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de LEGO. Avanzando al caso de los cascos, este me parece un poco más extraño y sí me parece que está más relacionado con los rumores del año que viene, ya que lo de los Microfighters lo pensaba antes de la primera lista que hemos tenido filtrada para los sets de 2024. Y es que si algo tienen en común estas dos líneas es que ninguna sale en la lista de sets filtrados para la primera mitad de 2024 que tenéis en el canal, como he comentado antes, aunque es cierto que es una lista muy temprana y preliminar y hay cosas o bastantes cosas susceptibles de cambio. Sin embargo, a diferencia de la que considero la competencia de los Microfighters, los mechs, sí que hemos recibido el rumor de que vamos a recibir dos sets que sí que considero competencia directa de los cascos, los sets Midi Scale, con el Tantive 4 y el Millennium Falcon. ¿Por qué digo que son la competencia? Pues
porque estar en el mismo rango de precio, aunque simplemente ese hecho no significa ser competencia, a no ser que sea un precio muy particular como hemos comentado los 10 o 15 euros, tenemos otra cualidad en común, que es ser sets de más 18 años. Por lo tanto tendríamos entre los 70 y 100 euros para la gama de más 18 tres temas diferentes: los cascos, los dioramas y los nuevos sets Media Scale. En los rumores sí tenemos dioramas, pero esa no es la razón por la que pienso que vayan a desaparecer los cascos en lugar de los dioramas, sino porque, como con los Brickhead, el concepto me parece diferente al tener los dioramas normalmente minifiguras y los cascos no. Por lo tanto estaríamos sustituyendo una línea sin minifiguras por otra, y creo que ese cambio ha podido venir impulsado por el buen recibimiento y crítica que tuvo el Super Destructor Imperial que recibimos el pasado mayo. Si bien es cierto que seguramente estos dos supuestos sets que vamos a recibir ya estarían diseñados, también tendrá muchos diseños a medio hacer esperando el momento adecuado, porque realizar uno de estos sets suele tardar unos 8 meses, por lo que estoy hablando con unos diseñadores de Lego, y tienen que tener varias cosas preparadas en función de las ventas. Pero el buen recibimiento que pudo haber recibido este set, el Super Destructor Imperial, en mayo, ha podido ser el causante de que estos dos sets que tendrían prediseñados se han dicho, pues mira, vamos a sacarlos y vamos a darle una pausa a los cascos que a lo mejor no están vendiendo tan bien como esperábamos, pese a que han sacado dos cascos de clones que sí que creo que habrán vendido mejor que por ejemplo el de Leia. Poniendo las cartas sobre la mesa, estos son mis argumentos para pensar que la línea de los Microfighters y la línea de los cascos van a desaparecer en 2024, aunque me alegraría sobre todo que la de los Microfighters no sufriera este destino. Desde luego puedo estar equivocado, pero en mi último análisis de Microfighter N1 lo he hablado mucho en los comentarios, a la vez que he visto mucho amor por esta línea, y quería compartir esta opinión que tengo de una forma un poco más elaborada y más analítica. Espero que os haya gustado, como digo, este vídeo con un análisis más en profundidad, más similar a los vídeos que hago hablando de los problemas que considero tiene Lego, y es que ya sabéis que me encanta hacer contenido un poco más variado para diferenciarme un poquito y teneros más entretenidos. Si alguno ha llegado hasta aquí, muchísimas gracias de verdad, sois impresionantes y me impulsáis cada día para tratar de hacer nuevo contenido que os pueda resultar atractivo. Nos vemos por lo tanto si queréis en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.